Está Juan Manuel López en línea, hablamos con él justamente, un hombre muy cercano a Carrió, le agradecemos el contacto. Comienzan las extraordinarias y el pedido de juicio político a la Corte. Juan Manuel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ayer hubo quórum, ¿no?, por parte del oficialismo y ustedes van a empezar a participar ya con este escenario planteado. Se vienen semanas muy álgidas, van a citar a los jueces de la Corte. Entiendo que no se van a presentar, pero habrá declaraciones cruzadas y la reunión en comisión seguramente va a tener mucha actividad, ¿no? Fue hoy una jornada en comisión bastante dura. Ellos consiguieron el quórum rápidamente. Hasta ahora, por lo menos en el inicio del debate, a pesar de que el presidente lo presentó, dijo que iba a iniciar el juicio político a la Corte el 1 de enero, pasaron 20 y pico de días. Hoy estaban todos juntos. Estaba la gente de Alberto Fernández, la gente de Cristina Kirchner, la gente de Sergio Massa, reuniendo al Congreso por primera vez en el año, en enero, para hacer algo que es bastante llamativo, ¿no? Nadie, en la prioridad de nadie estaba un juicio político a la Corte, y mucho menos de una Corte muy prudente que sacó solo 2 fallos que al Poder Ejecutivo le molestan mucho, 2 fallos que el Poder Ejecutivo quiso incumplir: el del Consejo de la Magistratura haciendo trampa en el Senado, tratando de que el Luis Juez no pueda entrar, después la medida cautelar que fue otorgada a la Ciudad de Buenos Aires a fin de año y que el presidente dijo que no iba a cumplir. Como tuvieron que retroceder tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández, vino la venganza, vino la intimidación a la Corte y van a intentar el desprestigio. No van a tener el número para enjuiciar finalmente, pero van a intentar intimidar y desprestigiar para decir que el poder judicial en la Argentina es un poder judicial enemigo del gobierno, enemigo del Frente de Todos, cuando en realidad es un poder judicial independiente al que ellos pretenden someter. Bueno, Pietragala lo hizo en la ONU, en Ginebra, y le salió el tiro por la culata porque en la ONU le dijeron que tiene que garantizar el gobierno argentino la independencia de los poderes y particularmente de la justicia. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento de ustedes en esa comisión? ¿Va a haber acusaciones cruzadas? Denunciar todo. ¿Cómo será? ¿Tranquilo o un escenario político que algunos incluso dicen de circo? Bueno, ellos intentan un circo, ¿no? Ahora vinieron hoy bastante modositos, tratando de simular seriedad en un juicio político a toda la Corte, que tiene que ver básicamente con esto, con que el Poder Judicial no se somete a los deseos de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, ni tampoco de Sergio Massa, que, insisto, se hace el distraído. La economía está cada vez peor, Ya vamos a hablar de economía. Dólar 3,80 y pico largo, ¿no? Sí. Bueno, y todo tiene que ver con todo. Este juicio político a la Corte, es decir, que en la Argentina se viole el Estado de Derecho, que la división de poderes, tal cual cualquier democracia, digamos, moderna, establece que tiene que existir, que no solo tiene que haber elecciones periódicas, sino que además los poderes del Estado tienen que estar separados y tiene que haber alternancia en el poder. Bueno, la concepción autoritaria de la democracia que ellos tuvieron siempre, la ponen sobre la mesa tratando de enjuiciar a la Corte en su último año de mandato, porque están, por un lado, buscando impunidad y por otro lado, viendo si pueden sobrevivir a la política, si pueden sobrevivir en la vida política argentina. Podemos escuchar junto a Mario Negri y seguimos conversando sobre este tema, porque es importante saber, frente al embate del gobierno o este tratamiento de juicio político, cómo ustedes se van a comportar. Pero escuchamos a Negri. Juan Manuel, por favor. Sabemos que lo que está en marcha acá es absolutamente endeble, flojo. Estuvo 3 años esta comisión de juicio político, ¿la vieron? Le faltaba tela de araña, estuvo cerrada. Está llena de pedidos de juicio político, pero como eran a funcionarios del gobierno no la abrieron nunca, ¿no? Pero bueno, ahí daremos el debate. Bueno, ahí escuchamos a Negri. ¿Coincide? ¿O coincidís? Sí, claro que coincido. Claro que coincido, porque tenemos que dar el debate, porque cuando el oficialismo está solo en estos lugares, cuando la oposición abandona los lugares institucionales, como ocurrió hace algunos años en Venezuela, las personas autoritarias, los movimientos autoritarios terminan avanzando, se desinhiben, pierden cualquier tipo de inhibición, cualquier tipo de sensatez y avanzan. Ya nosotros tenemos que estar ahí sin prestarnos al circo,
sino más bien poniendo racionalidad, denunciando, si hay que alzar la voz, alzando la voz, y por otro lado diciendo cuál es la agenda que creemos que tiene que tener la Argentina. Este es un gobierno perdido, este es todo un mandato presidencial perdido, y el 2023 ya entra a ser un año de una oportunidad, el año de una oportunidad electoral para que la Argentina salga. Pero ese último año va a ser un año de mucha tensión y de mucho poder de daño por parte del Frente de Todos. ¿Por qué no le cuenta a la gente cómo es este debate? Así acercamos a la ciudadanía un episodio que a veces le queda lejos, pero que es muy preocupante en términos institucionales para la Argentina. ¿Cómo será? Bueno, el debate, insisto, va a ser difícil. Vamos a ver ellos cuán organizados están para este debate. Tienen una mayoría muy ajustada, de tan solo un diputado más el oficialismo que la oposición. Por eso creemos que tenemos que estar ahí para que ellos tengan que sostener esa mayoría y si podemos ver si algunos de ellos entran razones y desiste de enjuiciar a la cabeza del Poder Judicial. Cuando uno quiere enjuiciar a toda la cabeza del Poder Judicial sin consenso, es porque evidentemente lo que quiere es someter a uno de los poderes Está públicos. bien, pero ¿cuándo va a ser? ¿Lo vamos a poder ver? ¿Lo van a transmitir? ¿Cómo se produce en la práctica el debate? Se transmite, ya empezó hoy, va a ser todos los jueves aparentemente a las 11 de la mañana. Se va a reunir la Comisión de Juicio Político, según lo estableció la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gailar, para ir analizando los distintos pedidos de juicio político que tiene la Corte. En la enorme mayoría, todos los pedidos de juicio político son de diciembre y de enero, diciembre del año pasado, enero de este año. O sea, tiene que ver, insisto, con los dos fallos, solamente dos fallos, que la Corte Suprema sacó en contra de los intereses del gobierno nacional, del Frente de Todos, y ellos decidieron vengarse, atacar, amedrentar y desprestigiar a la Corte Suprema porque están más intolerantes que cuando Cristina Kirchner era presidenta y no toleran que en 3 años la Corte no les haya dado la razón en 2 causas judiciales. Permitime una pregunta de Paula Rossi, por favor. Sí, ¿qué tal, López? No? Buenas tardes. Ayer habló Carrió y ella dijo que ustedes, los diputados de la coalición cívica, van a votar por acusar a Ricardo Lorenzetti, pero por motivos diferentes a los que plantea el gobierno. Ella dijo, lo que hagan el resto de los legisladores de Juntos por el Cambio va a depender de sus conciencias. ¿Ustedes consideran que el resto de la oposición debería apoyar este juicio político contra Lorenzetti particularmente? Nosotros vamos a ser coherentes con nosotros mismos, no vamos a especular. Pedimos el juicio político al doctor Lorenzetti en el año 2017, lo representamos. Si se da la oportunidad, vamos a sacar nuestro dictamen de acusación contra Lorenzetti por cuestiones que no tienen que ver con su sentencia, sino que tienen que ver con su patrimonio oscuro, con su manejo de los recursos de la Corte cuando fue presidente de la Corte. Dudo que el oficialismo nos acompañe en esos temas, porque siempre ha negociado con el doctor Lorenzetti la impunidad, los fallos, parece que se enfrentan, pero en realidad siempre negocian, y es más, sospechamos que parte de la letra contra los otros miembros de la Corte, contra el doctor Maqueda, el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz, viene de parte de Lorenzetti. Pero ustedes creen que encontrarían, es un mundo de con intrigas. sus argumentos, creen que encontrarían en el resto de los legisladores de Juntos por el Cambio apoyo para enjuiciar a Lorenzetti, o lo ven difícil? Tal vez en algunos sí, tal vez haya un dictamen que quede para ser llevado al recinto en alguna oportunidad, puede ser llevado este año, puede ser llevado el año que viene, y lo cierto, lo importante es que después para acusar en el recinto se necesitan 2/3 de los presentes. Entonces Juntos por el Cambio seguramente va a estar para rechazar los pedidos de juicio político a los jueces de la Corte por las razones que esgrime el gobierno, y tal vez quede pendiente en algún momento un pedido de juicio político contra Lorenzetti. A veces las mayorías se consiguen, a veces las mayorías se construyen, y no vamos a especular con eso. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pudiendo separar las cosas, ¿no? Pudiendo separar nuestro pedido de juicio político de hace tantos años con la embestida de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y también Sergio Massa, hay que decirlo, contra la independencia del Poder Judicial. Una especie de venezolanización, no me salió la palabra, tardía de un gobierno que ya no sabe qué hacer, ¿no? Javier, tenés una pregunta. Sí, López, ¿cómo anda? Buenas tardes. A ver, en las últimas horas emitieron un comunicado Juntos por el Cambio en el que advirtieron que van a sancionar a todos los dirigentes de la coalición que violen las reglas y las reglas internas
de esta coalición. Entiendo que se refiere claramente a Manes, a Facundo Manes, que en las últimas horas hizo declaraciones contra Horacio Rodríguez Larreta y además invitó a Schiaretti y a Ortubey a sumarse a la alianza. La pregunta es, ¿cómo podría ser esa sanción? Ahí estamos viendo en pantalla, Hugo, el comunicado. El comunicado en el que advierten que van a sancionar directamente a los dirigentes que violen las reglas internas. La pregunta es, ¿cuál sería la sanción? Y si efectivamente se refieren directamente, porque no lo mencionan en el comunicado, a Facundo Manes. No tengo idea si se refiere a Manes, no creo, igual que puede haber debates sobre quién tiene que integrar Juntos por el Cambio o no, eso no, se debate, digamos, no es que tenga que ver con sanciones. Creo que tiene que ver con las elecciones provinciales. Hay muchas provincias que han adelantado los calendarios electorales, pues se están despegando el gobierno nacional, entonces se está conformando las alianzas para las elecciones a gobernadores en muchas provincias y hay que garantizar la unidad en todas. Entonces me parece que este tipo de sanciones tienen que ver con los que quieren ir por afuera, con los que no respetan la unidad de Juntos por el Cambio, y ahí hay distintas posibilidades de sancionar, no poder utilizar el nombre de Juntos por el Cambio si la alianza no está bien conformada, expulsiones, lo que fuese. Pero me podrían parece expulsar, digamos. Que eventualmente los partidos nacionales pueden intervenir los partidos provinciales, pero son medidas para garantizar la unidad que tomamos para que la unidad sea la base de la alternancia en el poder. Nosotros somos muy competitivos en muchas provincias, creo que somos muy competitivos en lo nacional y tenemos que terminar de garantizar esa unidad para que la alternancia en el poder, la posibilidad de que haya un nuevo gobierno se concrete, se robustezca y no solo seamos competitivos, sino que además después estemos todos juntos para gobernar. No importa que compitamos en una PASO a mitad de año. Después de una cumbre un tanto fallida de la CELAC, Maduro no vino, bueno, Lula se fue sin visitar a Cristina Fernández. ¿Se pueden venir nuevos avances del gobierno contra ustedes, contra la justicia, los medios, etcétera? Porque está en marcha este juicio político a la Corte y aquella declaración pendiente de Capitaní que cada tanto sobrevuela, que es hay que gobernar por decreto, hay que cambiar a la Corte Suprema directamente por decreto y anular la actividad del Congreso, casi de manera práctica. ¿Qué piensan? Sí, ellos están intentando algunas cosas para las que tenemos que estar preparados y creo que estamos preparados, que es aumentar los miembros de la Corte por decreto, reformar el Consejo de la Magistratura por decreto, todas cosas que no se pueden hacer, que son inconstitucionales, pero tienen que ver con enchastrar todo, embarrar todo, para que se rompa nuestro sistema de convivencia democrático. Cristina lo intentó en sus mandatos presidenciales, sí lo intentó, le salió mal, le salió mal. Ahora, en la desesperación, en el final, sabiendo que en su momento perdieron el poder en el 2015, que en la elección intermedia del 2021 también perdieron el poder y que ahora pareciera que va a ser una catástrofe su performance electoral, lo que uno ve es que van a jugar más fuerte y que en este último año van a hacer daño. Daño que hay que evitar, daño al que hay que estar muy atentos y en el que hay que ser muy quirúrgicos. Por eso nosotros, por más que sea un circo, tenemos que estar ahí, no abandonando las instituciones para que contener por un lado, que no se desinhiban y al mismo tiempo mostrarle a las pocas personas que cierta racionalidad le están poniendo al frente de todos o que tienen algún tipo de límite, que frenan aunque sea 3 centímetros antes de la pared, que bueno, que la pared está ahí, que hay que tener cuidado y que la sociedad argentina nos está mirando a todos y no nos entiende. No entiende por qué la política está discutiendo un tema que incluso le cuesta comprender de qué se trata y qué objetivo tiene. Pero lamentablemente hemos estado en el Congreso estos 3 años evitando males mayores y en alguna medida lo hemos logrado y tenemos que garantizar este último tramo que queda para que las elecciones libres y disputadas sean la forma de terminar con el último gobierno kirchnerista, con el cuarto y último gobierno kirchnerista. Juan Manuel López, muchas gracias por el contacto. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Y seguimos con la política. Javier Lanari nos trae una encuesta.